Intenciones para la Santa Eucaristía del día de hoy. En acción de gracias por el don maravilloso de la vida, al gran poder de Dios. Difuntos: José María León, Amelia Villegas, Manuel Rosales, Feliciana Torres, Antonio León, Isidro Mendoza, Félix Mendoza, Esteban Mendoza, Leonarda Briceño, Ramón Hernández, Gerardo Fernández, María José Quintero Briceño. Por la salud de María Salazar, Ramona Salazar, por la salud de José Ramón Montaña. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, invitados reunidos en la fiesta, el Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, Señor, todos reunidos en la fiesta, el Cristo que va a venir. Oramos en esta Eucaristía también por la señora Chloe Araque y familia Monsalve Martínez, familia Totumo Briceño, familia Gómez Totumo, señora Ana Peñalosa y familia López Ramírez y el señor Gerardo Fernández. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humilde. Vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Desde lo profundo de nuestro corazón vamos a pedir perdón. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que proteja siempre a tu familia santa con el auxilio de tu diestra poderosa, para que en virtud de la resurrección de tu unigénito, protegida de toda maldad, avance sin cesar, asistida por tus dones celestiales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. En la primera lectura, Lucas nos muestra a Pablo realizando entre los paganos los mismos signos y milagros que Pedro entre los judíos y practicando el mismo mensaje. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a gritarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto, el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Liconia: dioses en figura de hombre han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnalda, y junto con la muchedumbre querían ofrecerle un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contiene. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia, y diciendo estas palabras: consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que los llenes de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. En el Evangelio, Cristo habla de la invitación de Dios. Jesús nos hace un anuncio sorprendente: si alguno me ama, cumplirá mi palabra.
Con alegría nos ponemos de pie y estamos atentos para la escucha del Evangelio. Cantemos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Qué impresionante es lo que nos presenta el Señor a través de esta lectura que hemos escuchado, partiendo del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 5 y siguiente. ¿Por qué? Porque nos va a presentar a dos hombres, uno llamado Pablo, que antes era perseguidor de la iglesia y ahora es un anunciador de la buena noticia. Y nos va a presentar a Bernabé, que es ágil también para predicar la palabra. Y son dos personas importantes en medio también del anuncio de la buena noticia, porque resulta que a Pablo y a Bernabé lo iban a apedrear porque estaban predicando la palabra. También nos va a presentar el libro de los Hechos de los Apóstoles, como un grupo de judíos va a llegar a cierta ciudad, va a alentar a otro grupo de personas, a una multitud, van a agarrar a Pablo, lo van a apedrear, casi medio muerto, lo arrastran y lo sacan fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque Pablo lo único que estaba haciendo era anunciar la buena noticia de salvación. Cuando la persona se entra de lleno para anunciar la buena noticia, va a encontrar dificultades en medio del camino. Va a encontrar personas que van a ser piedras de tropiezo. Va a encontrar obstáculos en medio de la predicación. Va a encontrar personas que lo van a ver feo. Va a encontrar personas que se van a enojar. Va a encontrar personas que van a hablar pestes tuyas, porque tú estás predicando la palabra de Dios. Y es lo que pasó con Pablo y Bernabé. Dice claramente: en aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitar con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. ¿Por qué lo iban a hacer? Porque Pablo estaba predicando la palabra. ¿Por qué lo iban a hacer? Porque muchos judíos estaban cambiando a la luz de la predicación de Pablo. Y resulta que ellos van a huir a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Esto es una de las cosas impresionantes, y por eso es que el evangelio nos llega a nosotros hasta el día de hoy. Y seguirá propagándose de aquí en adelante, porque es una obra de Dios. Ellos salieron huyendo porque los iban a maltratar. ¿A dónde se fueron? A otras ciudades. ¿Qué fueron a hacer allá? Predicar la palabra.
fueron a anunciar el evangelio. Ellos no tuvieron miedo, ellos no le tuvieron miedo a la gente, no se amedrentaron por eso, sino que seguían predicando el evangelio. Nosotros nos da miedo hablar de Dios. A nosotros nos da miedo predicar la palabra de Dios. Mire, usted se pone a revisar en el teléfono y a darle una noticia a la gente y usted no tiembla, usted la lee con una firmeza y una seguridad, pero usted se pone a leerle la palabra de Dios a otra persona y hasta la voz le tiembla, las piernas le tiemblan, sudan como nunca habían sudado y se equivocan porque tienen miedo de hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la gente. Pero para anunciar otras cosas no hay miedo. Pero para anunciar la palabra de Dios, sí hay miedo. Para decir en la familia, mire, usted supieron el último chisme que está rodando por ahí. Mire, para eso no hay miedo. Pero usted se pone con su familia y le dice, hoy vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a rezar el Santo Rosario. Dice usted, no lo digo, porque lo que me van a decir era que estoy loco. ¿Qué le pasaría a mi mamá y a mi papá que se volvieron locos? Que a rezar el rosario, de cuando acá en esta casa, que a leer la palabra de Dios, de cuando acá. Entonces usted empieza de una vez a decir, no, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque le tiene miedo hasta la misma familia hablarles de Dios. Hablamos de todo, pero no hablamos de Dios. No leemos la palabra, no rezamos el Santo Rosario. Entonces, ¿qué pasó con Pablo y Bernabé? Se fueron de un lugar y llegaron a otro y siguieron predicando la palabra. Y como Dios obra grandemente para con aquel que confía en Él, había un hombre, como lo dice la misma palabra, tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. Este hombre va a adquirir la sanación. ¿Pero por qué va a adquirir la sanación este hombre? Porque él lo quiso. No es porque a Pablo se le dio la real voluntad de curarlo. No, es porque la misma persona quiso que fuera curado. Y es lo que va a decir la palabra. Dice, el tullido escuchaba el discurso de Pablo y este mirándolo fijamente, ¿qué hacía el tullido? Estaba escuchando la predicación de Pablo. Y la predicación de Pablo no era una predicación de 20 minutos. No era una predicación de media hora. La predicación de Pablo era de horas, horas, horas y horas, anunciando el evangelio, anunciando la palabra de Dios. Y la gente estaba allí escuchando la palabra de Dios, porque deseaban llenarse de la palabra de Dios. Este hombre estaba allí. ¿Qué estaba haciendo el hombre? ¿Qué estaba haciendo el hombre? Escuchando, oyendo, prestando atención a lo que se estaba anunciando de la palabra de Dios. Estaban hablando de Jesús de Nazaret. El hombre estaba allí enfermo, pero a él no le importaba la enfermedad. ¿Qué estaba haciendo él? Escuchando, oyendo. Dice la palabra, el tullido escuchaba el discurso de Pablo, pero es que no solamente estaba allí el tullido, allí había muchísima gente. Y de esa muchísima gente, Pablo puso los ojos en una sola persona, porque todos estaban allí, pero uno solo era el que estaba prestando atención a lo que Pablo decía. Y es que eso pasa. Mire, la gente va a misa y de 500 que van a misa, yo creo que son contados con los dedos de las manos los que prestan atención. Pero por eso hay que dejar de predicar. No, por eso hay que seguir predicando la palabra de Dios. Aunque sea uno solo, que le llegue la palabra de Dios, es una ganancia para Dios. Y por eso claramente dice que Pablo, dice, el tullido escuchaba el discurso de Pablo, y este mirándolo fijamente, advirtió que el hombre tenía fe suficiente como para ser curado. Nada más al verlo, Pablo de una vez dijo, este hombre tiene una fe tan grande. Prestaba atención a lo que Pablo decía, tenía una fe grande, él quería ser curado, y Pablo le va a ordenar en voz alta, levántate y ponte derecho sobre tus pies. Y el hombre se va a levantar. Ocurrió el milagro.
¿Por qué ocurrió el milagro? Porque el mismo tullido lo quería. Porque el mismo tullido lo deseaba. Porque el mismo tullido estaba gestionando que el milagro se diera, que el milagro sucediera. Y así fue. El hombre lo quiso y Pablo le dispuso para que fuera curado. ¿Pero lo curó Pablo? No lo curó Pablo. ¿Quién fue el que actuó por medio de Pablo? Dios. Porque Dios mira nuestro corazón. Porque Dios mira nuestra intención con la que nosotros nos acercamos a su encuentro, con la que nosotros vamos a la misa. Por eso le decía yo hace tiempo atrás, y se lo vuelvo a repetir: cuando vengas a la misa, prepárate para venir al encuentro con el Señor. Preséntale tus intenciones a Dios y vente dispuesto para que Dios te dé lo que tú le estás pidiendo desde lo profundo del corazón. Porque es que yo no voy a misa por ir. Para esa gracia, pues nos quedamos en la casa. Hay que ir a la Santa Eucaristía, hay que ir a la Santa Misa con una intención puesta en la presencia ¿de quién? De Dios. Porque para ir, ¿para qué vamos? Pero con ir, con una intención, ahí sí, dice el salmista, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, porque voy con un corazón dispuesto, porque voy con una intención puesta en la presencia de Dios, y yo sé que Dios me lo va a conceder, yo sé que Dios me lo va a dar. Y eso es lo que nos presenta el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21 y siguiente. Nos va a hablar acerca del escuchar y del aceptar la palabra de Dios. Porque nosotros de creer en Dios creemos. Levante la mano el que cree en Dios. A ver. Bájala. Levante la mano el que le cree a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a quién. De creerle a Dios. Porque si tú levantas la mano y le dices yo le creo al Señor, es porque usted tiene que saber que no tiene que tenerle odio a nadie. Que usted tiene que hablarle a Raimundo y todo el mundo. Que usted no puede decir yo tengo como 30 años que a fulano no le hablo. No, porque es que usted está diciendo que usted le cree a quién, a Dios. Y creerle a Dios es creer en la palabra de Dios. Y entonces entre creer en Dios y creerle a Dios, queridos hermanos, tenemos nosotros que revisar nuestra vida. Porque todo el mundo cree en Dios, pero no todo el mundo le cree al Señor. Mire lo que dice Jesús: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. ¿Cómo sabemos nosotros que amamos a Dios? Si cumplimos los mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. Son 10. Empezando por el primero. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Resumidamente decimos amar a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando vamos a extenderlo un poquito más, dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor. Resumidamente dice amarás al Señor sobre todas las cosas. Pero vamos a extenderlo un poquito con el corazón, con el alma, con la mente y con las fuerzas. ¿Qué dice Jesús? El que acepta mis mandamientos, porque hay que aceptar los mandamientos. Dios me los da. ¿Qué tengo que hacer yo? Aceptarlo. Y después de aceptarlo, ¿qué tengo que hacer? Cumplirlos. ¿Cómo los voy a cumplir si no los he aceptado? Tengo que aceptarlo primero para después cumplirlo. ¿Por qué? Porque eso es como lo que llega ahí a través del bono de la patria, ¿verdad? Que entonces usted dice, me llegó un bono. Pero lo tiene ahí. ¿Pero qué paso tiene que hacer? Tiene que darle clic para que usted pueda decir, ahora sí tengo la platica, ¿verdad? Mientras tanto no tiene nada. ¿Qué hacemos nosotros con los mandamientos? ¿Qué debemos hacer? Primero, aceptarlo. ¿En dónde? Que son los mandamientos que Dios me ha dado.
Y después de aceptarlo, ¿qué tengo que hacer? Cumplirlos. Y si yo los acepto y los cumplo, ¿qué viene? Dice Jesús, ese me ama. Es amar a Dios ahí. Cumplir los mandamientos. Pero antes de cumplirlos, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que aceptarlo. Dice, al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Es decir, que yo tengo que amar a Jesús para que Dios también me ame a mí. Qué tristeza da con los hermanos separados. Aquellos que solamente tienen a Dios y no tienen a Jesús. Aquellos que tienen solo el Espíritu Santo y no tienen ni al Padre ni al Hijo. ¿Y qué dice la palabra? Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré en él. Es decir, que hay una unidad, una relación entre el Padre y el Hijo que nadie puede separar. Por eso nosotros los católicos tenemos la Trinidad en pleno, que es Dios Padre, Dios Hijo, ¿y cuál es la tercera persona? Y Dios Espíritu Santo. No podemos nosotros decir es que aquí solamente somos de Dios. No, somos de Jesús. No, somos del Espíritu Santo. No, sino que los tres siempre van unidos. Y es lo que Jesús presenta. El que me ama a mí, dice Jesús, mi Padre lo va a amar. Si ustedes me aman a mí, mi Padre los va a amar a ustedes también. Entonces le va a decir Judas, no el Iscariote, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra. ¿Cuál palabra? Es la palabra que encontramos en las Sagradas Escrituras. Debemos cumplir la palabra de Dios. Pero para cumplir la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Escucharla. Si yo la escucho, ¿qué debo hacer? Aceptarla en mi vida. Y si yo la acepto en mi vida, ¿qué más tengo que hacer? Cumplirla. Y cumplirla es darla a conocer. ¿A quiénes? A los demás. Por eso es que a nosotros nos cuesta mucho predicar la palabra. Porque solamente escuchamos, pero no llevamos a los demás. Mire, a veces nos volvemos egoístas porque solamente agarramos lo de Dios para mí y yo no soy capaz de darlo a los demás. Dios hace obras grandes en cada uno de nosotros, pero nosotros somos egoístas en comunicar a los demás las obras que Dios ha hecho en mí, de los milagros que Dios me ha realizado, de los peligros que Dios me ha salvado, de las gracias, bendiciones, de cómo Dios me ha ayudado. Eso tengo que comunicarlo yo a los demás. Y dice Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Pero ahora viene lo contrario. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Te escucha la gente, ¿usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. Dios es todo para mí. Pero ni escucha la palabra, ni tampoco la da a conocer a los demás, ni la lleva a la práctica. Eso es un amor falso. Como aquel que le dice a la mujer, yo te amo, pero a su papá y a su mamá no les habla. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Eso es ser uno falso? ¿Es ser un hipócrita? Le dice usted a una persona, yo te amo, pero a los que son de su sangre usted ni les habla. Y ahí está el que dice, yo amo a Dios, pero ni escucha y ni cumple siquiera los mandamientos ni la palabra de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Claramente, el que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Es decir, que nosotros debemos estar muy atentos a lo que Dios nos presenta a través de su santa palabra para poderla llevar a la práctica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a presentar ahora con humildad, con sencillez a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones, pidiendo al Señor por también nuestra vida, nuestra familia y nuestros trabajos.
Oremos por nuestra iglesia para que Dios la fortalezca y asista en sus necesidades. Alcance a muchos su entrega desinteresada y cuente con muchos laicos comprometidos en la extensión del Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los gobernantes locales y nacionales, para que descubran que el amor más grande a Dios se expresa en el compromiso eficaz con la salud, la dignidad y la vida de las personas, servir con generosidad y calidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todas las personas que han descubierto que el amor a los demás se encuentra en la justicia, la solidaridad y la fraternidad, para que cuenten siempre con el silencioso pero y efectivo auxilio del Espíritu de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor por cuantos sufren, están enfermos o padecen el abandono, para que Jesús resucitado nos mueva a todos a cuidarlos, defenderlos y a comunicarles la alegría de la salvación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por nuestra comunidad, para que su compromiso cristiano se afiance en la fe y en la alegría de Jesucristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, acepta humildemente nuestras súplicas y las que tenemos cada uno de nosotros en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, tenemos la presentación de las ofrendas. Luz. Te presentamos la luz que desde el bautismo nos ha iluminado y que representa tu propia vida en medio de nosotros. Que esta llama permanezca encendida por siempre en nuestros hogares y corazones. Alimentos. Te presentamos, Señor, estos sagrados alimentos. Ellos nos proporcionan la fuerza necesaria que dan energía y salud. Bendícelos y que no nos falte en nuestros hogares. Frutas y verduras. Te presentamos ante el altar frutos para el deleite y verduras que son cosechas del trabajo del hombre y de su sustento en muchas familias. Flores. Te ofrecemos, Señor, estas flores, signo de que en nosotros ha florecido tu amor y alegría. Ellas embellecen el camino hacia ti. Vino. Te ofrecemos, Señor, el vino, fruto de la vid, del trabajo del hombre, que se convierte en tu sangre y simboliza tu misericordia para nosotros. Pan y vino eres tú, Señor. Pan y vino eres tú, Señor. Pan y vino eres tú, Señor. Pan y vino eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y para toda tu santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas
para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles,
San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el abrazo de la paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Las personas que van a recibir la comunión se pueden acercar, los demás se pueden sentar y elevan sus oraciones personales al Señor. Un corazón
La paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no se la doy como la da el mundo, dice el Señor. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Decimos todo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Amén.